Dios los bendiga a todos una vez más. Yo soy Manuel Boglio y esto es Mi Respuesta. En esta serie yo doy mi respuesta a diversos temas o eventos de índole cristiano que ocurren en Puerto Rico principalmente, pero también en el mundo entero. Y hoy voy a estar respondiendo a los comentarios hechos por el activista social, uno de los líderes de la comunidad LGBT, Pedro Julio Serrano. Como todos saben, en estos días ocurrió una tragedia increíblemente triste, lamentable e insensata, en donde un hombre entró a un club de homosexuales y mató a 49 personas, 49 homosexuales, e hirió a 53 otras personas. Y algunos han aprovechado esta tragedia para promover su agenda, y eso se ve en ambos lados, tanto cristianos como no cristianos, y miembros de la comunidad LGBT como los que se oponen a esa agenda. Ambos lados han utilizado esta tragedia para promover sus propias agendas, y dentro de ellos se encuentra precisamente Pedro Julio Serrano. Dentro de los comentarios que Pedro Serrano ha hecho en estos días, porque ha hecho muchos, quiero responder directamente a los siguientes comentarios. Hay dos en particular que son bastante similares. Primeramente dice: ustedes, los líderes políticos y religiosos fundamentalistas que tienen una campaña en contra de la humanidad de la gente LGBT, son los responsables de los actos de violencia en nuestra contra. Y con más detalle, más profundidad, dice también en otro comentario: si Rosselló, o sea, refiriéndose al candidato a la gobernación, Ricky Rosselló, si Rosselló no reniega el acuerdo de odio con los fundamentalistas, hoy mismo, en mayúsculas, es un cobarde y no merece ser gobernador de Puerto Rico. La espeluznante matanza en Orlando no se da en un vacío. Sucede porque hay líderes políticos y religiosos fundamentalistas que incitan a la violencia en contra de la comunidad LGBT. Son tan responsables Wanda Rolón, Jorge Rasque, no sé cómo se pronuncia, discúlpeme, Carlos Pérez, César Vázquez, René Pereira y demás líderes fundamentalistas como lo será Ricky Rosselló si no renuncia a este acuerdo hoy mismo. Lo primero que yo quisiera responderle a Pedro Serrano es que este clima de odio que tanto estás criticando, lo estás creando tú mismo. No somos nosotros los cristianos, la iglesia, o ni tan siquiera, yo diría, sobre el 90% del mundo no es parte de este clima de odio. El clima de odio se está creando precisamente utilizando el lenguaje como el que utiliza usted, Pedro Serrano, y personas como usted que piensan de esta forma. Fíjese que el que está hablando de odio, intolerancia, discrimen, violencia, no somos nosotros la iglesia, los cristianos, eres tú mismo. Tú eres el que estás decidiendo catalogar a este otro grupo de personas, a las iglesias, a los cristianos, etcétera, como grupos de odio. No somos nosotros. Aquí tenemos a dos grupos de personas que piensan de una forma distinta. Tenemos a personas, por un lado, que están en favor de la agenda de la comunidad LGBT, mientras que por otro lado tenemos a personas que no están en favor de la agenda de la comunidad LGBT. Entonces, lo que se supone que se haga en esas circunstancias es que exista un diálogo, pero es imposible que exista un diálogo entre estos dos grupos cuando uno de los grupos está tachando como un grupo de odio al otro. O sea, nosotros estamos viviendo en un mundo, y esto yo lo he dicho una y otra vez en otros videos y en conversaciones cotidianas. Estamos viviendo en un tiempo en que nadie se puede atrever a decir absolutamente nada en contra de la agenda de la comunidad LGBT, porque al momento que tú te atreves a decir algo negativo sobre esa agenda o sobre esa comunidad, inmediatamente eres tachado como una persona que está llena de odio, como un ignorante o como un homofóbico. O sea, los que están incitando este ambiente de violencia, de discordia, son precisamente estas personas como Pedro Serrano que inmediatamente, sin pensarlo, catalogan a estas otras personas como grupos de odio. No puede existir un diálogo razonable entre estos dos grupos de personas cuando uno de los dos no permite que el otro se exprese. No permite que se exprese porque al momento de expresarse inmediatamente lo tachan de odio, de ignorante, de homofóbico, etc. Eso es lo que está creando este ambiente tan violento y tan controversial entre las personas, especialmente aquí en Puerto Rico, pero también en Estados Unidos. Eso es como si cuando tú me dijeras a mí, una persona que está en favor del matrimonio entre parejas del mismo sexo, me dice: mira, nosotros lo que queremos son los mismos derechos que ustedes, nosotros queremos casarnos igual que ustedes, y yo vengo y le digo: no, ustedes lo que son unos depravados, ustedes lo que son unos pecadores, que lo que quieren es libertinaje, lo que quieren es pudor y perderse en su pecado. Oye, eso es una postura extrema. Y yo sé que hay personas que hablan de esa forma y al final voy a responder a ese tipo de comentarios. Pero por ahora lo que quiero decir es que responder de esa forma tan inmediata, catalogarte inmediatamente como una persona simplemente un depravado, una persona llena de pecado, etcétera, eso fomenta discordia, eso fomenta ignorancia, odio y violencia. Pero lo mismo ocurre aquí.
Si yo te digo a ti, yo no estoy de acuerdo con el matrimonio entre parejas del mismo sexo, e inmediatamente tú me dices, pero tú lo que estás lleno es de odio, tú lo que estás lleno es de discrimen, de ignorancia, de homofobia. Oye, estamos cortando entonces la posibilidad de tener un diálogo razonable. Estamos entonces incitando este mismo ambiente violento que es lo que cultiva este tipo de tragedia. Dejemos entonces de simplemente catalogar a los demás grupos de una forma y vamos entonces a permitir el diálogo entre nosotros. Somos seres humanos, vivimos en el mismo Puerto Rico y yo entiendo que podemos hablar. El segundo punto que yo quisiera responderle a Pedro Serrano es cuando él dice que este acto, el de la tragedia en Orlando, no ocurre en un vacío. Entonces comienza a mencionar a los líderes religiosos del país como Wanda Rolón y René Pereira. En otras palabras, él está diciendo que es nuestra culpa como iglesia, como cristianos. Es nuestra culpa que este tipo de tragedia ocurra, porque nosotros a través de nuestros discursos, que él cataloga como discursos de odio, nosotros estamos fomentando este ambiente y es dentro de ese ambiente, dentro de ese contexto, es la palabra correcta, que ocurren este tipo de tragedia. Y yo diría, sí, tienes razón en que este tipo de tragedia no ocurre en un vacío, sí ocurre en un contexto social, cultural y religioso, pero el contexto en el cual ocurrió esta tragedia no es ni puertorriqueño ni cristiano. El asesino fue identificado como un musulmán y miembro del Estado Islámico, que es un grupo radical dentro de lo que es la religión del Islam. Ese es el contexto cultural y religioso dentro del cual ocurrió esta tragedia. Y más allá de eso, hay alegaciones de que el asesino también fue homosexual. Al parecer, supuestamente, hay evidencia de que él visitaba páginas de pornografía homosexual, conocía personas homosexuales también a través de la aplicación de Tinder y frecuentaba en este club de homosexuales. Así que el contexto en el que ha ocurrido esta tragedia no tiene absolutamente nada que ver ni con los cristianos ni con Puerto Rico. Yo voy más allá y me atrevo a decir que esta persona ni tan siquiera en su vida había escuchado sobre Wanda Rolón o René Pereira. A lo mejor ni tan siquiera conoce quién es Ricardo Rosselló. Sin embargo, hizo lo que hizo. El contexto en el cual él cometió esta atrocidad es dentro del contexto cultural musulmán y Estado Islámico. Y esto no es un ataque hacia estas personas. No estoy intentando atacar ni generalizar. Estoy tratando de corregir los comentarios de Pedro Serrano. El contexto correcto no es el cristiano y el puertorriqueño. ¿Por qué entonces aprovechar esta situación para hacer este tipo de comentario en contra de la iglesia? Yo opino que es precisamente porque se está aprovechando, como hacen muchas personas, para promover sus propias agendas. Fíjense, ¿qué hubiera pasado si el título hubiera leído un homosexual mata a 50 homosexuales y hiere a otros 53? ¿Cuál sería el contexto entonces que estaría atacando Pedro Serrano en este momento? ¿Estaría aún así criticando a los puertorriqueños y más bien a los líderes religiosos del país? Yo entiendo que no, sin embargo, ese es el contexto en el cual esto ha ocurrido. Es importante entender que este grupo extremista, el Estado Islámico, es un grupo terrorista lleno de odio que ha cometido y comete atrocidades alrededor del mundo entero, no solamente en contra de este grupo de personas, de homosexuales, sino en contra de cualquier persona que no sea un musulmán y que no crea como ellos creen. De hecho, constantemente vemos reportajes, no en Puerto Rico, lo vemos en otros periódicos y medios noticieros del mundo, pero vemos cómo este grupo mata a cristianos por montones, a niños, a adultos, a familias, simplemente por el mero hecho de ser cristianos o de ser judíos, porque también los judíos son perseguidos. O sea, de eso estamos hablando aquí. No estamos hablando de un cristiano, no estamos hablando de los líderes religiosos del país de Puerto Rico que han incitado esta violencia. No, estamos hablando de un grupo radical y extremista, un grupo de terrorismo. Punto. Ese es el contexto y eso es lo que nosotros deberíamos de estar intentando responder a eso y eliminar ese problema. No es el contexto religioso aquí en Puerto Rico. Yo encuentro interesante cuando un hombre, una persona musulmán, miembro del Estado Islámico y al parecer homosexual en Estados Unidos, o sea en Florida, en Orlando, Florida, comete un acto de terrorismo y de odio como lo que ha ocurrido en Orlando, y sin embargo lo que se escucha aquí en Puerto Rico son personas como Pedro Serrano intentando echarle la culpa a los líderes cristianos de Puerto Rico. O sea, yo no veo la conexión entre una y la otra, pero voy más allá de eso. ¿Qué hacemos con todos los cristianos que son asesinados a diario alrededor del mundo? Incluso los que son asesinados por este mismo grupo del Estado Islámico, ¿qué hacemos con ellos?
Porque cuando una persona, ¿verdad? Por no señalar a nadie en particular, pero cuando una persona nos dice a nosotros, los líderes cristianos de Puerto Rico o los líderes religiosos, fundamentalistas, etcétera, cuando nos hablan de esa forma, de que somos fundamentalistas, de que estamos incitando violencia, de que somos grupo de odio, que somos ignorantes, que somos cobardes, que somos homofóbicos, oye, yo me ofendo con esas palabras. Eso se puede fácilmente interpretar como lenguaje de odio. ¿Qué hacemos entonces de este punto en adelante cuando ocurre una tragedia en contra de la iglesia? ¿Qué hacemos cuando algún cristiano o un grupo de cristianos son asesinados por alguna persona en cualquier parte del mundo? ¿Qué hacemos? ¿Le echamos la culpa a Pedro Serrano? Decimos, por tu lenguaje, por llamarnos a nosotros llenos grupos de odio, homofóbicos, etcétera, por incitar, por crear este ambiente de violencia, es por tu culpa que han matado a estos cristianos. Es por tu culpa que han ocurrido estas tragedias en contra de los cristianos, en contra de la iglesia. ¿Eso es lo que nosotros vamos a hacer? No. Eso no tiene sentido, eso es ilógico. Nosotros tenemos que entender que cada ser humano es un individuo y tiene libre albedrío. Y cada persona decide lo que va a hacer o lo que no va a hacer. No podemos echarle la culpa a una persona que ni tan siquiera vive en el mismo país, ni tan siquiera tiene las mismas creencias religiosas, sociales, lo que sea. Echarle la culpa a los líderes de Puerto Rico por algo que ocurrió allá en Florida dentro de otro contexto totalmente distinto al nuestro. Eso es algo absurdo, no tiene nada de sentido. Y una vez más repito que cuando yo escucho este tipo de lenguaje, estas palabras, estos comentarios, lo que yo estoy viendo aquí no es razón. Yo no estoy viendo buenos argumentos. Yo estoy viendo a alguien que simplemente se está aprovechando de la situación para promover su agenda. Y eso yo lo hago sin minimizar lo bueno que hace Pedro Serrano, que está allá con las familias y haciendo muchas cosas positivas también. No quiero minimizar eso. No quiero decir que esta persona solamente está haciendo esto para promover su agenda. Pero cuando hace este tipo de comentarios que claramente están fuera de lugar y están errados, cuestiona entonces sus intenciones. Y antes de culminar con el último punto que quiero hacer en este video, cabe notar que esta postura que está asumiendo Pedro Serrano y personas similares es precisamente una postura extrema. Es una blanco y negro, no hay ninguna área gris, no hay un intermedio de esta postura. O estás en favor de la comunidad LGBT y por lo tanto estás en favor de la humanidad, del amor, de la paz, etcétera. O estás en contra de la agenda de la comunidad LGBT y por lo tanto estás lleno de odio, estás incitando violencia, estás discriminando, eres homofóbico, ignorante, etcétera. No hay ningún entremedio. O estás en favor y promueves el amor, o estás en contra y promueves el odio. Eso es precisamente los extremos que provocan este tipo de tragedia. Fíjate que esta persona que cometió esta tragedia, al parecer, ¿verdad? Claramente no ve áreas grises, no ve áreas intermedias, no ve a seres humanos dentro de ese club que él está quitando su vida, no ve a familias que van a quedarse sufriendo y llorando la pérdida de sus seres queridos. No, lo único que esa persona vio fue homosexuales, y los homosexuales son malos, por lo tanto merecen morir. Eso es una posición extrema, pero también es extremo catalogar a cualquier persona que no esté en favor de la agenda de la comunidad LGBT como un grupo de odio. Esas son posturas extremas, y son las posturas extremas lo que la historia nos ha enseñado que precisamente provoca este tipo de tragedia. Por lo tanto, son esas posturas extremas las cuales nosotros debemos de hacer todo lo posible por evitar. Fíjate que yo no estoy en favor del matrimonio entre parejas del mismo sexo, pero eso no quiere decir que odio a los homosexuales. Eso no quiere decir que estoy en favor a que los maten, a que abusen de ellos, a que discriminen contra ellos, a que se burlen de ellos y le llamen cuanta palabra fea que existe en el vocabulario humano. O sea, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de trato inhumano. Pero no estoy de acuerdo con el matrimonio entre parejas del mismo sexo. O sea, hay áreas grises, si lo podemos llamar de esa forma. Hay intermedios. Nosotros podemos aprender a vivir en armonía, respetándonos los unos a los otros, a pesar de que no estamos de acuerdo los unos con los otros. Ahora bien, ¿qué hacemos con esas personas, los cristianos especialmente, que sí apoyan este tipo de tragedia, este tipo de actos? Personas como un pastor que hay en una iglesia en Estados Unidos, y digo pastor entre comillas, porque en mi mente no es un pastor verdadero, que tomó el micrófono, el altar para decir que está en favor, que se alegra con esa tragedia, que se alegra que hayan matado a estos homosexuales, porque todos los homosexuales merecen morir. ¿Qué hacemos con ese tipo de cristiano que promueve ese tipo de lenguaje? ¿Qué hacemos con los cristianos que simplemente están llenos de odio, que están llenos de homofobia? Porque sí los hay, sí hay personas que realmente incitan
violencia en contra de los homosexuales y en contra de otros grupos también. ¿Qué hacemos con esas personas? Sencillo, no son cristianos. Quizás estás pensando, pero así es fácil. Cuando una persona no está de acuerdo con tu forma del cristianismo, pues entonces tú dices que no es cristiano. Pero ¿quién dice que es un cristianismo verdadero o no? Y yo quiero aclarar, no soy yo, Manuel, el que está diciendo que ellos no son cristianos. No es mi criterio al cual ellos no se están conformando y por lo tanto, como no se conforman a mi criterio, a mi forma de cristianismo, no son cristianos. No soy yo, es Cristo mismo. O sea, un cristiano sencillamente es un seguidor de Cristo. Eso es lo que significa ser cristiano. Está en el nombre, está en la palabra. Cristiano, Cristo. No podemos tener al cristiano sin Cristo. Un cristiano es una persona que sigue, que anda en los pasos de Jesucristo. Es decir, que sigue las enseñanzas de Cristo. Y la enseñanza principal de Jesucristo precisamente no era el odio, es el amor. En ningún momento dado nosotros vamos a encontrar a Jesús y a ninguno de sus discípulos en el Nuevo Testamento. No vamos a encontrar ningún pasaje en el Nuevo Testamento que incite a la violencia, que incite hacia el odio, que diga que nosotros deberíamos de matar al incrédulo o al homosexual o a quien sea. Eso no son enseñanzas de Jesucristo. Por lo tanto, una persona que hace esas cosas no está siguiendo el ejemplo de Cristo y por lo tanto, por definición, no es un cristiano. Fíjate que si una persona dice ser estadista, pero entonces no cree que Puerto Rico debería de ser un estado y promueve entonces la independencia, ¿sigue siendo un estadista? No, ¿verdad? Un doctor que no conoce nada sobre la medicina no es un doctor. Un ateo que cree en Dios no es un ateo. Pues un cristiano que no sigue las enseñanzas de Cristo no es un cristiano. Personas como esta que se ven de vez en cuando, como este pastor de Estados Unidos, repito, un pastor entre comillas, que incita hacia la violencia en contra de muchos grupos, no solamente los homosexuales, pero en este caso en contra de los homosexuales, que se alegra con su muerte, con esta tragedia, con este acto de odio insensato y de terrorismo. Eso no es un cristiano, porque eso no es lo que Jesús enseñó. Y quiero aclarar aquí que no es que yo estoy rechazando el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento sí se encuentran pasajes bastante controversiales, pero eso es un tema para otro día que me tardaría mucho más tiempo en entrar en detalle. Lo que quiero decir es que el cristianismo sí tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, pero no está basado en el Antiguo Testamento. El cristianismo está basado en el Nuevo Testamento, porque es el Nuevo en donde encontramos las enseñanzas de Jesucristo. Es ese contexto, las enseñanzas de Jesucristo, lo que nos permite entonces interpretar el resto de la Biblia. Eso es lo que distingue el cristianismo, el cristiano, del judío, porque el judío vive en base de lo que está en el Antiguo Testamento, entre otras cosas, pero el cristiano dentro de lo que está en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento no enseña el odio, no enseña la homofobia, no enseña la violencia, no enseña el discrimen, no enseña que nosotros podemos o deberíamos de apoyar este tipo de acto o de tragedia. Así que repito, cuando escuches a un cristiano incitando hacia el odio, la violencia, el discrimen, cualquier cosa como lo que estamos viendo en estos días, ese tipo de persona no es un cristiano. Y no lo digo yo, es que por definición no son cristianos. El verdadero cristiano ama, aunque no esté de acuerdo con lo que tú piensas. Nosotros no estamos de acuerdo con muchas cosas, pero los amamos de la misma forma. Y yo sé que muchas personas como Pedro Serrano ven esto como un amor falso, un amor de hipocresía o de lo que sea. Yo opino que es un amor verdadero, porque el amor verdadero acepta y respeta la posición y las creencias de otra persona, aunque no está de acuerdo con ellas. Lo que no es amor es catalogarte a ti como una persona llena de odio simplemente porque no estás de acuerdo conmigo. Eso no es amor, pero eso es tema para otro día. Así que yo como cristiano me indigno de esa tragedia, me indigno de este trato que ha recibido esta comunidad LGBT, me indigno de los supuestos cristianos que apoyan este tipo de actos, pero también me indigno con las palabras de Pedro Julio Serrano. Nosotros tenemos que dejar esa intolerancia que es mutua. Allá llegamos a un punto en donde la intolerancia es mutua. Ninguno de los dos grupos se toleran. Tenemos que romper con eso. Tenemos que recordar que somos seres humanos, vivimos en el mismo mundo y por lo tanto podemos hablar, podemos dialogar, podemos amar y respetar sin necesariamente estar de acuerdo los unos con los otros. Y eso entonces es mi respuesta hacia, no tanto a esta tragedia, ¿verdad?, pero a las palabras de Pedro Julio Serrano. Gracias por ver este video. Si les gustó, recuerden darle like, subscribe y compártanlo con otras personas. Darle subscribe a este canal para que puedan ver todos los diferentes videos que yo hago semanalmente. Y nada, hasta la próxima. Dios les bendiga.